Buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial de las bienvenidas en nombre de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile a esta nueva entrevista en vivo, que es parte de una serie de entrevistas que venimos realizando, si no me equivoco, desde fines de marzo, principios de abril. Llevamos más de 20 encuentros donde invitamos a un abogado especialista del tema, más algún invitado de preferencia médico, para conversar sobre temas en general que nos han parecido necesarios de aclarar a propósito de todos los cambios normativos que significaron la llegada de la pandemia en el país. En el transcurso del tiempo, donde la Fundación de Asistencia Legal ha estado funcionando a través de teletrabajo, creamos cápsulas educativas, hemos ido entregando información a través de la página web, a través de YouTube, donde ustedes también pueden encontrar las anteriores entrevistas. Y bueno, hemos llegado hasta el día de hoy, donde ya varios temas que hemos conversado tenían que ver netamente con COVID y cómo impactaba en el ejercicio médico profesional, pero ya hemos ido abriéndonos a profundizar sobre otras materias, y una que teníamos pendiente y que nos interesaba conversar y que también, por supuesto, no se aleja del ejercicio que les ha tocado vivir durante este tiempo, tiene que ver con la alternativa de solución o alternativa de solución a los conflictos, que es la mediación. Y le hemos titulado Oportunidad o amenaza a la relación médico-paciente. Y es por eso que voy a dejar de compartir acá la pantalla. Bueno, lo que vamos a conversar hoy día tiene que ver con los siguientes temas, que son los mismos que ustedes nos hicieron llegar a través del formulario de invitación que les hacemos llegar, y que agradecemos que ustedes nos hayan contestado, y lo resumimos más o menos en estas preguntas o en estos grandes ejes de conversación. ¿Qué es la mediación y cuáles son los principales conceptos que queremos conversar y aclarar? Algunas recomendaciones relativas a cómo abordar este tipo de audiencias y encuentros entre los médicos y pacientes. ¿Qué es lo que pasa y cuáles son los tipos de acuerdos y resoluciones a las que se llega a las mediaciones y quién fiscaliza su cumplimiento, por ejemplo? Luego, muy brevemente, nos vamos a referir a la experiencia que ha tenido la Fundación, que desde los inicios, digamos, de la mediación, ha estado participando activamente. Entonces les vamos a entregar algunas cifras que dan cuenta de la trayectoria y de la experiencia que tiene Falmed con esta instancia. Un espacio para ir cerrando y puntualizando con algunas ideas principales. Y además les recordamos que cuentan con el espacio del chat, donde nos pueden hacer llegar sus consultas y nosotros las vamos a ir integrando durante la presentación. Entonces quiero darle la bienvenida a los invitados expositores de hoy día. Agradecer, primero que todo, a nuestra especialista invitada, pero más que invitada también ella desde mucho tiempo es parte de la Fundación. Me refiero a la abogada Isabel Salas. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Partió como procuradora en la Fundación. En 2019 hasta el 2012 fue la encargada de la unidad de mediación de la Fundación. Luego se nos fue de acá de Santiago, se fue a Valparaíso, Isabel, y estuvo a cargo del Zonal Valparaíso, si no me equivoco, hasta el 2019, o sea, perdón, hasta el 2019.
y luego vuelve acá a Santiago y yo misma puedo agradecer su participación en este tipo de instancias educativas. Tenemos un equipo que va preparando estas charlas, estos conversatorios. Isabel es parte de ese equipo, así que le doy la bienvenida. Muchas gracias, Isabel. ¿Me Gracias, Mariela. confirmas que me escuchas? Sí, te escucho. Súper bien. Gracias por la invitación. Y además contamos con otro personaje de nuestra fundación. Estoy hablando del doctor Jorge Lastra, que nos ha acompañado en algunas otras entrevistas y que hoy día de hoy gratamente también nos acompaña. El doctor Jorge Lastra es médico de la Universidad de Chile, especialista en salud pública y gestión de establecimientos asistenciales. Estudió gestión en salud en la Universidad de Santiago y un magíster en estudios políticos y sociales de la Universidad Alberto Hurtado. También ha sido o es profesor de salud pública del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Fue por bastante tiempo director del Hospital Luis Calvo Maquena y actualmente es médico director del área de docencia de la Fundación. Así que, don Jorge, ¿me escucha? Bien, fuerte y claro, gracias Mariela, y un saludo para todas y todos, y especialmente a nuestra abogada acompañante en esta entrevista hoy día. Muy grato de participar. Muchas gracias a los dos, se les escucha muy bien. Le doy la bienvenida a todos los médicos y médicas que se han ido sumando. Ya tenemos una participación de 51 personas. Esperamos que se nos vaya agregando más gente y vamos a conversar y aprovechar bien el tiempo con una pregunta bastante lógica para conversar nuestra conversación, y que es: ¿cuál es el objetivo de la mediación y cuál es el sentido? ¿Cómo nace este espacio, Isabel? Por favor, primero te doy la palabra a ti y después me gustaría que desde el punto de vista médico también el doctor Lastra nos apunte al tema. Ya, a ver, de forma súper introductoria, que la mediación es un proceso como de negociación, de resolución alternativa de conflictos que nació con la ley Auge, la ley 19.966. Y esta está definida tanto como procedimiento como en los objetivos que tiene el artículo 43 de esta ley como un procedimiento no adversarial. Eso quiere decir que es un procedimiento no contencioso, que no somos contraparte, sino que las partes que concurren a la mediación tienen por objetivo que mediante una comunicación directa entre estas y con la intervención del mediador se llegue a un acuerdo que pueda evitar un juicio futuro y resolver el conflicto, no frente a un tribunal, sino que de esta forma amistosa, directa y más rápida. Y ese fundamentalmente es el objetivo de la mediación. Igual es súper importante rescatar desde el principio que la mediación no es un juicio. Aquí no se trata de develar si hay o no hay responsabilidad, descubrir la verdad sobre los hechos, sino que se trata de buscar puntos de encuentro entre el reclamante y los reclamados. Gracias, Isabel. Jorge. Yo creo que es bien importante agregar o sumar a lo que acaba de decir Isabel, que la actividad médica de por sí es una actividad que encierra riesgos y que además se da en un contexto de asimetría de información, y que además, si uno piensa en cómo ha evolucionado la relación médico-paciente, con un participante por el lado de los acompañantes y del propio paciente, en términos de un progresivo empoderamiento cada vez mayor y con demandando espacios de autonomía cada vez mayor, las potencialidades de conflicto en esa relación están permanentemente abiertas, con o sin razón, ¿no? De manera que la construcción de un espacio de las características de la mediación, por cierto, es un espacio en el cual, tal como dice Isabel, podemos negociar y construir un sentido de realidad compartida, ¿no? Y es un espacio que tiene el valor también que nos permite poner mucho más atención a cuáles son los aspectos que
están detrás de esta crisis de confianza, este conflicto, y por lo tanto es un espacio fuera del ámbito hospitalario, y que, o clínica o asistencial, y que por ende nos permite un diálogo que en el mejor de los casos, tal como ocurre en la realidad, llega a la posibilidad de construir un consenso y un sentido de solución al conflicto que se ha presentado. La mediación además es una experiencia que va mucho más allá de las situaciones médicas, ¿no? Es una estructura de manejo de conflictos en donde lo que se busca es que las partes se entiendan y que ambas salgan gananciosas en una relación mucho mejor posterior al proceso de mediación. Esa es la expectativa que hay detrás de ella. Y ese es su sentido. Gracias, Jorge. Isabel, ¿y quién solicita una mediación y quién decide si los antecedentes, no sé, son suficientes para que ésta se desarrolle? Y a Jorge después preguntarle, ¿puede, por ejemplo, un médico pedir una mediación? A ver, quien la solicita es el reclamante, es el paciente o su familia o quien los represente. Uno se imaginaría que al ser un método de resolución de conflicto en el que ambas partes son consideradas, ambas partes debieran poder solicitar la mediación, pero en este caso la ley ha sido súper clara y es un procedimiento previo al ejercicio de acciones jurisdiccionales en las que el interesado, que es el paciente, el que quiere luego deducir alguna acción, tiene que recurrir previamente a la mediación como un trámite de procesabilidad para poder hacer efectiva la responsabilidad contra el prestador. Por tanto, es un procedimiento que está en manos, para efectos de su inicio, en el paciente o su familia o quien los represente, no así en el prestador. Isabel, ¿y basta con que el paciente solicite una mediación para que se dé curso a ella? ¿O hay alguien que determina que se cumple o no algún determinado antecedente y puede comenzar? Sí, a ver, la mediación se presenta frente al Consejo, la solicitud frente al Consejo de Defensa del Estado o la Superintendencia de Salud. Ambas instituciones van a hacer una evaluación más o menos básica acerca del reclamo, si es que procede o no la mediación, si es que estamos hablando de una materia de salud, si es que se está reclamando la ocurrencia de un daño y se quiere atribuir responsabilidad por eso. Ese va a ser el análisis básico que van a hacer tanto la Superintendencia como el Consejo de Defensa. No se va a hacer una evaluación del fondo, del mérito del reclamo, de si los reclamados participaron o no de la atención, por ejemplo, de hace cuánto tiempo ocurrieron los hechos, por ejemplo, pensando para efectos de la prescripción o cuestiones de ese orden. Se hace más bien un análisis bastante básico de forma y luego en el procedimiento podremos desentrañar efectivamente si el médico participó o no participó y cuestiones de ese orden. Perfecto. Jorge, por tanto entiendo que un médico no puede solicitar una mediación, solo para aclarar lo que fue una de las preguntas que recibimos. Sí, efectivamente, y la lógica que hay de eso es porque es un espacio de resolución de conflictos en donde el reclamante, tal como dice Isabel, es el paciente. Lo que se busca en este espacio es justamente resolver desde una lógica de asimetría de información y desde una lógica de un reclamante frente a un tercero. En general, cuando nosotros, los partícipes del equipo de salud, sufrimos situaciones que ameritan la intervención de terceros, normalmente están asociadas a situaciones de orden más legal, ¿no? Y eso es lo que hace, por ejemplo, el maltrato, las agresiones, etcétera, que han ido configurando espacios legales de resolución que tienen un carácter distinto de lo que se busca acá. Así, aquí claramente, tal como lo ha dicho Isabel, lo que se busca es definitivamente evitar el camino hacia la judicialización. Perfecto. Isabel, ¿tú nos podrías contar un poco cómo funciona una mediación? ¿Quiénes son los que participan y el rol que tiene cada uno dentro de esta conversación? Sí,
La mediación está concebida como un procedimiento bastante desformalizado, porque justamente la idea es promover y permitir que las partes directamente participen en ella y la aprovechen completamente. Por tanto, cómo se desarrolla la mediación es a través de audiencias presenciales en las que todas las personas que participan, o sea, los reclamantes, reclamados, se reúnen y estas audiencias son dirigidas por el mediador, que es un tercero imparcial, que no va a emitir su opinión, sino que va a ayudar a las partes a tener esta conversación y va a ayudarlas a acercar posiciones. Se desarrolla en el número de audiencias que sean necesarias, se pone término en el momento que las partes también deciden hacerlo mientras no haya expirado todavía el plazo, y como te decía, es un procedimiento bastante sencillo, bastante desformalizado, que lo que busca es que las partes lo tomen y ellas lleven sus argumentos, entreguen su postura, si quieren llevar antecedentes también, y que ellas mismas vayan construyendo la conversación y la solución eventual a este conflicto. Isabel, y algo que adelantaste tú antes, pero si nos puedes explicar cuál es la diferencia si el hecho ocurre en el sistema público o si ocurre en el sistema privado, ¿van por distintas vías de instancia de mediación? Sí, el procedimiento es exactamente igual. La Ya. mediación es una sola. La diferencia es que cuando estamos hablando de atenciones de salud ocurridas en el sistema público, es el Consejo de Defensa del Estado el encargado de coordinar y dirigir la mediación a través de sus propios mediadores. En cambio, las atenciones privadas de salud es la Superintendencia de Salud la que se encarga de la coordinación, y la mediación queda finalmente en manos de mediadores acreditados frente a la Superintendencia. Pero el procedimiento es exactamente igual. ¿Es obligatorio pasar por la mediación antes de ir a juicio? Sí, efectivamente, la ley lo plantea como un requisito de procesabilidad. Por tanto, antes de una demanda civil de indemnización de perjuicios, uno espera haber pasado antes por mediación. Por supuesto que puede ocurrir que llegue la demanda y no haya existido mediación aún. Por tanto, en el juicio, como nosotros como defensores lo hacemos presente, de manera tal que ojalá el procedimiento se suspenda, para efectos de que el demandante en ese caso cumpla con el trámite previo de mediación, porque efectivamente la ley lo concibe como un procedimiento obligatorio antes del juicio. Perfecto. Con eso solo aclarar, Isabel, puede ser que hay que proceder a realizar toda la mediación, o puede ser que alguien llegue y dice, yo no tengo disposición, se firma de inmediato que no, pero el trámite, el intento debe hacerse. Sí, claro. Es que eso sucede porque la mediación es eminentemente voluntaria. Nadie puede ser forzado a participar en la mediación, a permanecer en la mediación si no quiere, o a llegar a acuerdos si no lo quiere tampoco. El hecho de que sea un requisito obligatorio dice relación con que tú tienes que motivar la instancia, que se produzca la mediación, pero si no quieres participar en ella, la ley tampoco te obliga. Por tanto, va a haber casos en los que algunos reclamantes directamente van a buscar el certificado que da el Consejo o la Superintendencia, o reclamados que no van a la mediación porque no tienen interés de participar. Desde ese punto de vista, la falta de obligatoriedad es de permanecer en la mediación. La obligatoriedad está en iniciarla como trámite. Okay. ¿Y tiene un plazo de duración este proceso? Sí, la ley establece que el plazo de duración es de 60 días corridos, que se pueden ampliar por otros 60 más si es que todas las partes que participan están de acuerdo. Es un plazo bastante corto, los 120 días, por lo general alcanza para hacer varias audiencias, pero sucede a veces en procesos más complejos. Cuando uno está en una situación de arribar quizás a un acuerdo, esos plazos pudieran quedarse un poco cortitos, sobre todo cuando uno lo compara con lo que son los plazos judiciales, que son de varios años. Por tanto, existen alguna flexibilidad, pero técnicamente esos son los plazos y tienden a respetarse bastante, 120 días corridos como máximo. Ok, y a Jorge, ¿qué pasos hay que seguir para prepararse para una instancia como esta? Sabemos que algunos médicos nos decían que hay harto estrés, que hay una preocupación importante antes de acudir a una mediación. Yo quisiera, si tú me permites, hacer una pequeña introducción previa, sobre todo a propósito de una pregunta que acaba de hacerse acá respecto y comentarios que estaba viendo en el chat,
y que me gustaría tomarlos. A propósito de esta condición de riesgo que se abre para el cuerpo médico, frente a la judicialización y en ese contexto también, de alguna manera, frente al proceso de mediación. Yo quisiera comentar a propósito de eso, de que a estas alturas del desarrollo de las sociedades, la posibilidad de discutir las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos, que los equipos clínicos toman, es bien inevitable. Y cuando digo discutir, lo digo desde el hecho de que entre los mismos colegas de pronto hacemos juicios y comentarios que son negativos entre algunos de nosotros. Estoy seguro que más de alguno de ustedes ha vivido experiencias de ese tipo. Discutirlo también desde el punto de vista de la participación de familiares que tienen información de nuestros pacientes y que tienen, o simplemente porque hay una percepción de un trato por debajo de las expectativas que se tienen. Y agregado a eso, el hecho de que la medicina por sí sola constituye una condición de riesgo porque interviene sobre un área altamente sensible de la vida, ¿no? Que tiene que ver con el equilibrio de la economía corporal. Entonces, es bien inevitable asumir que estamos en un espacio en donde el riesgo de conflicto existe. Dicho eso, entonces, el ir generando espacios donde podamos construir una deliberación más institucionalizada, yo creo que es importante entenderla como un espacio de construcción donde también tenemos muchas cosas que decir. Y en ese sentido, entonces, y ahora me cuelgo para no irme más por la rama, Mariela, me cuelgo también a la idea de que entonces, si es así, debiéramos observar la mediación como un espacio de posibilidades para nosotros. Hay ahí una discusión si no es posible que la mediación, si bien ha tenido un impacto sobre los casos que llegan finalmente a juicio, también el número de mediaciones que se han ido desarrollando han ido creciendo en el tiempo. Entonces, no podemos afirmar que definitivamente lo que ha hecho es reducir los conflictos, pero sí al menos pareciera ser que tiene un impacto entre la posibilidad de que los conflictos lleguen a juicios. Afirmando esto, entonces, me parece que la recomendación es mejor enfrentar ese proceso de la mejor manera. Ahora, ojo, cualquier proceso de conflicto en la relación médico-paciente, lo mejor es anticiparlo y por lo tanto desarrollar estrategias que sean adecuadas para poder disponer de los antecedentes de la mejor manera para cualquier litigio resolverlo de la mejor manera. Eso significa tener claro qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la conducta, cuáles son los antecedentes con los cuales tomamos las decisiones, cuál fue la conversación interna y colectiva que tuvimos a la hora de las decisiones, tener muy alineados todos los factores que nos llevaron a las determinaciones que tomamos, tener escrito y registrado todo eso, y por cierto, tener una mirada ex ante de cuál fue la situación para tener algunos... Ojo, la mediación es un espacio también donde nosotros podemos cotejar cuál es la percepción que nosotros tenemos de lo ocurrido con la percepción que tiene la contraparte. De manera que podemos de esa forma utilizar también ese como un espacio de información adicional. Creo que siempre es bueno conversar con los colegas y conversar con nuestros amigos y amigas abogadas para ponerlos en antecedentes de lo que estamos viviendo y tal como Falmet recomienda, por lo menos a la primera audiencia, no sé si audiencia el nombre, Isabel, de mediación, a la primera convocatoria de mediación. Audiencia. Es mejor la primera audiencia. Presentar. ¿Ah? ¿Cuál es el nombre? El nombre exacto de la primera convocatoria. Sí, mediación, está bien. La primera convocatoria de mediación, hacerse asesorar hacerse representar por un abogado o una abogada
de manera que ese sea el espacio de recogida de información que nos permita más enfrentarlo de mejor manera lo que se nos viene. Gracias, Yo quería Jorge. Isabel, ¿y tú desde lo jurídico, digamos, o desde lo administrativo, hay Claro. algo que tenga que prepararse el médico o médica antes de acudir a la mediación? Sí, para nosotros como abogados defensores, en el fondo que vamos a enfrentar y vamos a representar al médico en la mediación, es súper importante que el médico nos ayude a hacer una evaluación crítica de la atención médica, no una evaluación defensiva. Yo entiendo que es súper normal frente a un cuestionamiento actuar defensivamente, preocuparse, molestarse, y esas cosas pasan bastante. Lo que nosotros esperamos es que en este momento en que el médico llega con el reclamo a buscar nuestra ayuda nos colabore con esta visión crítica de la atención médica, lo que nos permite proyectar también nuestra postura en la mediación. No solo se trata de pensar lo que va a ocurrir en un juicio eventual y uno evaluará el riesgo, pero también va a ser definitivo la visión que uno tenga del suceso médico, de la atención médica, para la postura que uno va a fijar en mediación, la disposición para acuerdos, por ejemplo, o el tipo de explicaciones que se van a dar, etcétera. Así que la colaboración del médico con nosotros es sumamente importante para enfrentar el procedimiento. Gracias, Isabel. Quiero agradecer que estamos recibiendo muchos comentarios de nuestros asistentes. Estamos ya en 61 personas conectadas y recordarles que vamos a ir avanzando y vamos a tratar de profundizar en todos aquellos temas que ustedes nos solicitan. Estamos en el primer parte, en el primer eje de conversación donde estamos tratando de definir algunos conceptos para después que no queden dudas ahí. ¿Qué consideran ustedes que se puede decir esta mediación fue exitosa? Jorge, ¿quieres comenzar tú y después Bueno, Isabel? estaba mirando la conversación del chat, que me parece que es bien notable y es bien valioso ver cómo se abre un debate, ¿no? Julio, por ejemplo, plantea de que la mediación es una oportunidad. Antes se había planteado de que en realidad todas estas cosas lo que hablaban es un desequilibrio un poco a favor del paciente, que uno nunca... Y en ese sentido yo diría que una mediación, aprovechando como la coyuntura, una mediación es exitosa justamente cuando se transforma en una oportunidad, ¿no? Cuando somos capaces de utilizar ese espacio para, de alguna manera, reparar los aspectos que se pudieron ser conflictivos de la relación antes de llegar a la mediación, y ese es un espacio que debiéramos utilizarlo en ese contexto. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, uno podría decir que el éxito mayor es cuando hay algún acuerdo en ese. Yo diría que en mi experiencia, yo he sido directivo público, fui directivo público por decenas de años, ¿no? Y por lo tanto tuve harta experiencia, me tocó vivir el periodo previo a las mediaciones y el periodo posterior, y yo diría que siempre se ha transformado en un espacio en donde uno descubre aquellos aspectos que no siempre es plata, lo que tiene que ver con cómo uno entrega seguridad a los pacientes respecto de los problemas que se pudieron producir con responsabilidad o no de parte de los equipos, pero cómo de alguna manera uno acompaña las consecuencias de aquello posteriormente. Por ejemplo, la atención médica, por ejemplo, en el caso de los particulares, si en una segunda operación se cobran o no se cobran honorarios. Hay una serie de situaciones bien prácticas en ese sentido que si uno no genera este espacio, si no generamos un espacio para poder conversar respecto a esos aspectos, sin la presión litigante de un juicio, esta es definitivamente una oportunidad. Entonces yo diría, éxito es cuando ocurren al menos dos cosas. Una, que llegamos a un acuerdo y ese acuerdo se considera un acuerdo positivo por ambas partes. Y segundo, por si efectivamente no evoluciona posteriormente a un juicio. Digo yo.
Gracias, Jorge. Ahí Isabel, si nos puede complementar y ahí aprovechar de contarnos los tipos de acuerdos que hay en mediación. Mira, desde el punto de vista nuestro, en lo estrictamente jurídico, la falta de acuerdo no es un fracaso de la mediación como procedimiento. Yo no lo considero que sea un fracaso, por las mismas razones que Jorge explicaba, porque en el fondo la mediación como instancia, independiente de cómo finaliza, te permite, por ejemplo, revisar qué está pasando al interior de la institución, qué problemas se están produciendo. A veces no es algo estrictamente médico, una actuación médica, sino que son todo lo que rodea la atención, que son conflictos que también se ventilan durante estos procedimientos y nos da la oportunidad para enfrentar, para conocer, para resolver, para comunicarnos con el paciente, y eso siempre es súper enriquecedor. Ahora bien, desde el punto estrictamente jurídico, si revisamos nuestras cifras, tenemos un alto porcentaje de mediaciones que no llega a acuerdo, pero de ese porcentaje alto de mediaciones que no llega a acuerdo, no se judicializa más del 20%. Por tanto, la tasa de judicialización posterior al fracaso del procedimiento habla también del éxito de la mediación, a una falta de acuerdo. Isabel, y quiero continuar contigo haciendo la siguiente pregunta y que va bastante relacionado con algunos comentarios que recibimos en el chat, y es que los médicos nos consultaban qué hacer si durante el proceso de mediación ocurren distintas cosas que pudiesen definirse como agresiones. Eso quiere decir no solo una agresión física, sino quizás alguna amenaza, alguna funa por internet. ¿Cómo puede continuar la mediación cuando por fuera se crean este tipo de instancias que ya dan a entender de que no, la intención no va por llegar a un buen acuerdo, parece? Claro. A ver, la mediación, por supuesto que es un escenario siempre complejo. Estamos varias personas sentados en una mesa participando en un procedimiento y nace esto con un reclamo, con una insatisfacción. Por tanto, no vamos porque somos amigos, hay un conflicto, hay que resolver y pueden pasar este tipo de cosas. Ahora, en todos los años que yo participé en mediación, la verdad, un par de veces nada más me ha tocado presenciar alguna situación un poco más compleja dentro de la audiencia, pero nunca a un nivel que hayamos considerado que había algún riesgo, alguna amenaza seria, cuestiones de ese orden. Pero en todo caso, si llegara a ocurrir algo de ese tipo durante las audiencias, por supuesto que estas siempre se producen en un ambiente seguro, un ambiente protegido, que está a cargo del mediador. Los mediadores tienen la experiencia y la experticia para advertir cuando las cosas se están tornando más complejas y manejarlas. Y en el peor de los casos, uno siempre puede retirarse de la audiencia porque, como dije inicialmente, son voluntarias. Por tanto, cuando ocurre algo de este tipo, claramente se objetiva el hecho de que no hay ánimo, ni disposición, ni condiciones para seguir conversando. Por tanto, la única alternativa en ese caso es ponerle fin al procedimiento. Y eso no tiene ninguna consecuencia negativa en lo jurídico para el médico. Ninguna, absolutamente. Perfecto. Además de la mediación, ¿existen otro tipo de instancias para llegar a acuerdos con los pacientes antes de un juicio? Siempre es posible recurrir a conversaciones directas fuera del procedimiento de mediación que terminen en la firma de una transacción, que es un contrato formal en el que las partes se hacen concesiones y se soluciona un conflicto y se renuncian a acciones futuras. Y eso es algo que nosotros hemos hecho muchas veces. Y si vamos o no a utilizar ese procedimiento u otro depende de varios factores y no podría establecer aquí una regla general. En general, cuando hacemos transacciones ha sido porque el médico ha tenido noticia de que el paciente tiene ese interés, le hace una solicitud concreta y nosotros intervenimos y trabajamos en la formalización de ese acuerdo. Y es perfectamente posible. Ok. Un segundo. Hay un tiempo entre que terminó la mediación y el comienzo de una demanda. ¿Hay un plazo? No, no existe ningún plazo. Aquí el único plazo relevante es el plazo de la prescripción. Es decir, desde que los hechos han ocurrido hasta que se inicia el juicio civil, no la mediación, hay un plazo máximo de 5 años. Dentro de ese plazo, la mediación se tiene que llevar a cabo. Durante el tiempo que dura la mediación, este plazo, por supuesto, que no sigue corriendo, porque si no sería súper gravoso para el reclamante ir a mediación.
pero lo que sí sabemos estadísticamente, de acuerdo a nuestros números, es que las mediaciones fracasadas tienden a judicializarse dentro de los primeros 2 años desde el término del procedimiento de mediación. Es poco probable que ocurra después. Perfecto. Entonces, Isabel, y si no llegara a un acuerdo, entonces, no hubo acuerdo, el médico se queda preocupado cuándo me van a demandar. Lo que dice entonces la cifra, según Falmer, que en general eso se produce durante los 2 primeros años, de lo contrario, en realidad significa que esto decae el interés de llevar los juicios. ¿Quién es el que decide si acreditar o no a alguien como mediador? ¿Quiénes son los que están capacitados para ser mediadores en salud? Eso está definido en la misma ley y en el reglamento que se refieren a quiénes son las personas que pueden ser mediadores y pueden inscribirse en el registro de mediadores. Son personas que tienen que cumplir una serie de requisitos básicos, como tener una profesión que dure como mínimo 10 semestres, que haya sido impartida por una institución de educación superior reconocida, que no tengan al menos 5 años de experiencia laboral y que no hayan sido condenados o formalizados por delitos que merezcan pena aflictiva. Esos son los requisitos básicos con los que debe contar cualquier mediador, hace una solicitud y se inscribe en el registro, ¿no? Y en el caso del Consejo de Defensa, el Consejo puede designar a uno de sus funcionarios o bien a un mediador externo que cumpla, por supuesto, con estas mismas características para ser el mediador. Perfecto, Isabel. Jorge, una consulta, tú hiciste una mención antes respecto a que no siempre es plata lo que quiere el paciente. ¿Qué otro tipo de acuerdos, según la experiencia del hospital, se dan? A propósito que también hay mucha impresión, o bueno, algunos comentarios dicen que el paciente a lo mejor llega con este deseo de una respuesta económica. Pero yo creo que en general cualquier estigmatización es bien negativa, digamos, para poder enfrentar una mirada cercana a lo que le pasa al otro. Entonces, yo diría que por cualquier lado, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi experiencia después en los últimos 7 años que fui director del Hospital Carlos Maquena, es que en la mayoría de los casos, estoy hablando sobre el 75% de los casos, la solución siempre fue de 2 tipos. Uno, aclarar en un espacio neutral lo ocurrido ajeno, digamos, a la atención del caso más, comillas, en caliente. Y la segunda es que, independiente si había o no responsabilidades que pudieran atribuirse a nuestras acciones, asegurar que las atenciones derivadas, por ejemplo, en un caso concreto que recuerdo en este minuto, que fue súper doloroso, que fue en un chico que entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana evolucionó con una meningitis meningócica muy agresiva y que le produjo necrosis de las extremidades superiores, de los dedos de las extremidades superiores, y que hubo que amputarlo, y que efectivamente el proceso de amputación de los dedos adoleció harto como de la adecuada oportunidad. Piensen ustedes, de madrugada, emergencia, reacción, no estaba el papá, se le informó un poco a la carrera a la persona que estaba ahí, etc. Entonces el reclamo tenía que ver con que parte de lo que había ocurrido se debía más bien a un interés de ocultar información y que por negligencia nuestra, esa era la acusación que nos hicieron, y partimos en mediación, y finalmente en ese espacio los papás entendieron, pudimos apelar a información científica que daba cuenta del tipo de casos de ese tipo, y lo que nos pidieron finalmente era que nosotros hiciéramos las gestiones con la Teletón para prótesis y rehabilitación. Yo diría que ese ejemplo, que fue bien dramático, ¿no? Que al principio, durante la permanencia del menor en el hospital, fue muy crítica. Yo
personalmente asumía, cuando habían situaciones bien conflictivas, prefería hacerme cargo yo de la interacción, y les puedo contar que fue tremendamente tenso, con niveles de agresión de repente bien en el límite, pero finalmente la mediación se transformó en ese espacio en donde pudimos decirle, mire, aquí hay información, esto es lo que ocurrió, y por otro lado estaba la gran demanda de parte de ellos, bueno, ¿y qué hacemos ahora con nuestro niño? ¿No? Que era, superada esa etapa de desconfianza, poder hablar de lo que efectivamente les preocupaba, y en ese caso la preocupación, como les digo, era Teletón, prótesis, etcétera, y como nosotros además tenemos una muy buena relación, el Calvo Maquena tiene una buena relación, todavía el corazón me fluye en esa dirección, teníamos una buena, trabajamos harto en conjunto con ellos, pudimos hacer la derivación y hacernos cargo afectivamente del drama que había generado para un padre, que su niño había ingresado de una determinada manera y que finalmente en la mañana aparecía con una lesión muy significativa. Eso fue bien frecuente, ¿no? Eso yo diría, esas dos cosas eran las que aparecían. Plata muy marginalmente nos tocó, muy marginalmente. Estamos hablando de un hospital pediátrico que tiene de alguna manera un cartel positivo. Había mucho trabajo de relación con los papás dentro del hospital y con mucha preocupación y atención en los fenómenos de mediación. Y es pediátrico, que yo creo que, para bien o para mal, yo creo que en este caso marca una relación bien distinta. Sobre todo cuando tienes que atender a un niño por periodos muy largos, entonces estás bien condicionado a estructurar una relación muy larga. Entonces, ambos asumimos que tenemos que cuidarnos. Gracias, Jorge. Hay un montón, está súper activo el chat y de hecho se han generado conversaciones entre los mismos participantes, y yo voy a hacer una pregunta súper concreta para cerrar este tema, pero para respetar, digamos, las consultas recibidas en el formulario, y es, ¿cómo se notifica, Isabel, una mediación? ¿Qué pasa? Por ejemplo, un médico nos contaba un caso en que él estuvo trabajando un par de años en un hospital, se cambia a otro. ¿Cómo lo van a ubicar si algún paciente quiere reclamar por un hecho ocurrido años atrás y él se cambió de recinto? A ver, de acuerdo a la ley, la notificación se hace de forma personal o por una carta certificada. Por supuesto, lo que ocurre en la práctica es que se envía una carta al hospital, a la clínica donde haya ocurrido la atención, y efectivamente pasa muchas veces que el médico ya no trabaja ahí. Y en ocasiones el médico, por las redes que ha creado, termina enterándose porque lo llaman, lo ubican, saben dónde está, y ahí logra enterarse. Pero independiente de eso, que es casuística, en lo concreto y en lo jurídico, esto funciona igual que una demanda. Te tienen que notificar. Si el médico no es sabido en este caso, no puede formalmente participar del procedimiento. Por tanto, es de carga del reclamante en este caso señalar quién es el médico, dónde está el médico, a fin de que el reclamo le llegue y pueda participar formalmente de él y ser parte. Si no, el procedimiento directamente para el médico no ha existido, si es que no ha podido ser notificado. Así que el médico no debiera preocuparse porque lleguen luego reclamos cuando él ya no está, porque no ha podido ser válidamente notificado en el fondo. Gracias, Isa. Y con eso vamos a pasar ya entrar de lleno a discutir un poco más sobre la importancia de la mediación y sobre sus resultados. Y abro este espacio con la pregunta y se la hago a ambos, que si consideran que tan efectiva puede ser la mediación, si los pacientes y también los médicos, creo yo, en esta consulta importante, quieren resolver un determinado problema mediante la mediación. ¿Puede ser esto un mecanismo efectivo? ¿Cuánto afecta, por ejemplo, el abogado del paciente, que puede estar ahí en la oreja del paciente molestando y diciendo, mira, queremos demandar? Y en el fondo, si hay un conflicto importante, ¿es posible a través de esta instancia, creen ustedes, según la experiencia,
recomponer una relación a través de una mediación? Jorge, ¿quieres comenzar? Sí, lo que pasa es que uno tiene que partir de que el espacio de la mediación se abre a partir de un conflicto. Eh, y reparar un conflicto plantea un desafío que es complejo, ¿no? Entonces, la calidad con la cual los que participan de la mediación trabajen la perspectiva de entendimiento es fundamental. Entonces, y tiene que ver además con experiencia y optimismo básico en la vida. Yo creo que sí, definitivamente es un espacio donde se puede reparar y se vive, ¿no? Sobre todo cuando ambas partes están obligadas a construir una relación de largo aliento. Yo creo que eso es re importante. Eh, y nosotros teníamos en el hospital un porcentaje bien elevado de pacientes crónicos, ¿no? Portadores de patología crónica, con intervención, sin intervención, cuyos resultados no siempre son todos los satisfactorios, porque concentra harta la complejidad del país en ese hospital. Y efectivamente eso plantea desafíos complejos, difíciles de resolver, situaciones en las cuales no hay claridad. Entonces, la mediación sí se transforma en un espacio ajeno al mundo hospitalario y a la demanda contingente, en el cual se puede construir una posibilidad de conversa distinta. De manera que sí, me lo parece a mí que se puede reconstruir. Y si ambas partes tienen por delante el beneficio de la salud de la persona que está involucrada, por cierto que eso es posible. De que hay gente que se va a ir a mediación con la voluntad de cerrarla rápida para ir a una demanda posterior, sí, efectivamente puede serlo. Pero yo no agotaría nunca ese espacio sin antes de hacer un esfuerzo serio por construir una relación médico-paciente de futuro en mucho mejor calidad que la que abrió el conflicto. Gracias, Jorge. Isabel, no sé si quieres complementar algo. Sí, en efecto coincido con Jorge que la mediación es una oportunidad, independiente del tema del número de acuerdos al que uno llegue en mediación. Pensemos que en los últimos 6 años, en promedio, por año, se ha llegado a acuerdo más o menos en el 14% de los procedimientos. Eso para mí es un fracaso de la mediación en ningún caso. Yo creo que la mediación en general es muy exitosa, puede ser muy exitosa aún con prescindencia de los acuerdos, por todas las cosas que ya hemos dicho, de tener la oportunidad de revisar los procesos, de restablecer el vínculo, de cambiar un poco la postura que tenía el paciente inicial, más conflictiva, que está en conflicto con el médico. Quizás el paciente no va a firmar un acuerdo, pero podría cambiar su parecer, podría bajar la animosidad, y eso me parece sin duda que siempre va a ser exitoso. Ahora, sobre la disposición de los reclamantes para conversar, por supuesto que es complejo, teniendo presente que nace de un conflicto, como Jorge y yo lo hemos dicho a lo largo de esta entrevista. Por tanto, uno espera que el ánimo quizás no va a ser el más amable o el más amoroso que uno quisiera, en el fondo. Pero a mí, en mi experiencia, me ha tocado ver muy pocas veces que directamente no haya ánimo. Las personas tienen ganas de participar en la mediación, quieren contar su historia, me refiero a los reclamantes, quieren contar su historia, quieren decirle al otro qué es lo que les pasó, por qué se sienten dañados y buscan esa reparación. Probablemente el ánimo es complejo, sin duda es algo que hay que manejar dentro del procedimiento, pero creo que la mediación siempre es una instancia que se puede aprovechar mucho y puede ser muy exitosa a una falta de acuerdo. Isabel, ¿y qué pasa si no se llega a acuerdo en la mediación? Directamente termina el procedimiento y el reclamante queda habilitado para demandar, por tanto podría interponer su demanda civil. ¿Ustedes consideran que es necesaria la participación del médico personalmente en la mediación? A ver,
Siempre es buena la participación personal porque puede ser bien percibida por el paciente o por el reclamante, sí es posible. Pero nosotros tenemos cuidado también porque entendemos que es una situación compleja para todos, no solo para el médico, enfrentarse. De modo tal que nosotros recomendamos que el médico no vaya a esta primera audiencia, vamos nosotros en su representación, y eso nos permite evaluar el contexto, saber si existe posibilidades de acuerdo, saber qué le pasaría al reclamante, por ejemplo, si es que el médico va a la audiencia, y poder también anticipar un poco al médico qué tipo de escenario va a enfrentar para que él también tome una decisión responsable sobre si quiere participar o no del procedimiento. Nosotros tenemos buena experiencia con los médicos que acuden a mediación, entendiendo que es un proceso duro, pero en general es bastante edificante tanto para el médico como para el paciente, aunque no lleguemos a acuerdo. Entonces, yo veo bien la participación del médico, sí, pero creo que hay que tomarlo siempre con cautela, nosotros encargarnos de hacer esta primera evaluación para poder también dar una recomendación al médico y decidir en conjunto. Qué bueno, eso también da confianza a quienes nos escuchan, saber que FALMED otorga y apoya en este proceso desde el principio. Una consulta que nos llegó, y no quiero que me quede fuera, ¿siempre ocurre a nivel individual, Isabel, o también puede ser que la presente una asociación de pacientes? Como señala Natacha Fernández en el chat, que es abogado nuestra de Santiago y participante de la unidad de mediación, efectivamente la mediación siempre es individual. Es un procedimiento concebido por la ley para que la persona dañada, antes de deducir acciones, vaya a mediación. Por tanto, es un procedimiento siempre individual, y quizás cuando tenemos procedimientos vinculados, y a mí me ha pasado, que a propósito de la misma jornada de atenciones se produjo, por ejemplo, una endoftalmitis, me tocó ver, en el mismo pabellón todos los pacientes que fueron operados durante esa tarde fueron a mediación con el mismo abogado, pero tuvimos tantos procedimientos como pacientes había, porque efectivamente siempre es individual. Perfecto. Doctor quiero comentar algo a propósito de, simplemente complementando lo que dice Isabel a propósito de la participación del médico. Yo entiendo entiendo y estoy absolutamente de acuerdo que el rol del abogado o la abogada FALMED acompañando el proceso de mediación es fundamental, porque orienta de mejor manera cómo enfrentar el proceso, sobre todo porque nosotros como médicos no estamos adiestrados naturalmente, digamos, para enfrentar esa situación. Sin embargo, sin lugar a dudas, si queremos construir, si de lo que estamos hablando detrás de la mediación es privilegiar la posibilidad de reconstruir una relación fracturada, trizada, por fenómenos de desconfianza, es indispensable que en la reconstrucción de ese proceso participamos nosotros. Pero estoy absolutamente de acuerdo también con Isabel en el sentido de que hay que estar preparado para enfrentar al menos una primera etapa de catarse de parte de quienes solicitaron la mediación, casi como un proceso natural de desahogo, ¿no? A partir del cual podemos empezar a conversar. Pero me parece que es fundamental, o sea, sobre todo porque creo que se trata de un espacio de crecimiento y aprendizaje, ¿no? Poder convivir con situaciones, yo creo que nosotros estamos acostumbrados cotidianamente a convivir con situaciones de dolor, de manera que, y detrás de la insatisfacción siempre hay de alguna manera alguna experiencia dolorosa, y aprender a convivir y a compartir con eso, y acogerlas y conducirlas, y darle un espacio de salida, a mí me parece que es un proceso que nos va configurando también como profesionales de la salud con mucho más capacidad de entendimiento de la dinámica que hay detrás de los procesos humanos, que finalmente de lo que estamos hablando en salud, en algo tan sensible como la salud. Jorge, y continúo contigo, y nos quedan varias preguntas todavía. Ya no hablo más. Nos llegó la siguiente, para ti también, y para Isabel. ¿Hay tipos de situaciones clínicas proclives a terminar en una mediación? ¿O
más o menos parecía a esta y la junto con la anterior. ¿Hay algún momento de enrarecimiento en la relación médico-paciente o médico-paciente familiares, donde es pertinente solicitar que Falmet se haga parte porque uno sospecha que se viene un conflicto o una mediación? Jorge primero y después Isabel, por favor. Yo tengo que reconocer que poder responder específicamente cuál es la casuística detrás de detrás de los problemas, detrás de las mediaciones, del número de mediaciones, la desconozco. Sí conozco en general cuáles son los grupos que están son susceptibles o tienen, dicho epidemiológicamente, mayor riesgo de presentar casos judiciales. Lo que dice la bibliografía son dos. Uno, todos aquellos procedimientos cruentos. Y por eso en general es la cirugía y la ginecobstetricia las que son los fenómenos que más frecuentemente se afectan posteriormente con resultados de judicialización. La segunda variable, comentada también por los abogados, es que en general cuando tú llegas en una condición de salud positiva y sales embarazada, por ejemplo, en donde todo el mundo espera que el curso de un parto sea natural, y cuando finalmente termina con una inercia uterina y finalmente en una histerectomía de emergencia, etcétera, fenómenos de ese tipo son también muy difíciles de comprender. Si yo llegué sano, ¿por qué terminé como estaba? ¿No? O bien una cirugía cosmética, ¿no? En donde yo estaba bien y finalmente salí con una, qué sé yo, una lesión necrótica de la piel que finalmente me deja marcada para siempre. En fin, situaciones de ese tipo también son las que afectan. Y la tercera, y estos son estudios particularmente gringos, no se han hecho estudios acá en Chile en esa materia, pero es importante tenerlos en cuenta, es que en general es una mala información, la construcción de una mala relación, de una respuesta inoportuna, de una información no pertinente, de una displicencia en esas cosas, lo que finalmente gatilla fenómenos de judicialización en el mayor caso del trabajo estudiado por los gringos hace solo un par de años, donde hicieron un estudio muy largo, como son los gringos, ¿no? Con alta multivariable, y en donde detectaban que básicamente fenómenos de ese tipo eran los que estaban asociados finalmente a resultados judiciales, incluso en situaciones en las cuales era más relevante eso que las situaciones efectivas de negligencia. Isabel. Sí, yo concuerdo con lo que dice Jorge. Solo para redondear. Es que somos hermanos. Sí, creo yo que la relación médico-paciente, una buena relación médico-paciente, evita conflictos. Por tanto, aún cuando hay una mala relación, es más fácil terminar en un procedimiento de mediación. Y como señalaba Jorge, la mediación no se sustrae de lo que pasa en general en la realidad de la judicialización de los eventos médicos, donde van llevando la delantera en general las prestaciones ginecobstétricas y las quirúrgicas. Sin perjuicio de eso, como la mediación es un procedimiento más corto, más sencillo, gratuito en el caso de las atenciones públicas de salud, también vemos reclamos por cuestiones menores entre comillas, que no van a llegar a juicio porque no tiene sentido iniciar un juicio largo, caro, para discutir solo el tema de la lista de espera, de que este examen todavía no me lo hacen, y esas cosas sí llegan a mediación también. Entonces ahí se aparta un poquitito de lo que ocurre en el resto de los juicios que nosotros vemos, pero en el fondo comparte el riesgo jurídico es el mismo en el evento médico, y esto puede llevarlo a mediación, a un juicio civil, a un juicio penal, etc. Gracias, Isa. Jorge, ¿cómo se mide el impacto de la mediación en la relación médico-paciente? Bueno, creo que harto hemos estado hablando de eso, ¿no? O sea,
si la mediación tiene efectos, y voy a retirar lo que dije después de que reiteradamente Isabel ha dicho que no es el acuerdo necesariamente el éxito, claro, cuando podemos reparar en parte la confianza. Yo diría que esa es como la variable definitiva, que podemos seguir conversando después de la mediación, e incluso darle continuidad al tratamiento, porque hoy día la presencia de problemas crónicos o problemas crónicos que afectan, o acciones que afectan crónicamente, probablemente si somos capaces de reconstruir la relación a través del espacio de mediación, la posibilidad de seguir teniendo una relación médico-paciente me parece que es como es un indicador, ¿no?, de reparación de la confianza, que sería finalmente el núcleo de la relación que habría que cautelar o proteger o reparar a partir del fenómeno que nos lleva a la mediación. Gracias, Jorge. ¿Y sabes cómo o cuánto influye la auditoría médica en la mediación? A ver, la auditoría, primero, es un instrumento que no nace en la mediación, sino que es una cuestión propia de la gestión hospitalaria o de la clínica, de revisión de procesos. A mi juicio personal, creo que la auditoría, lo que pasa es que hay que también evaluar el tipo de auditoría. Para nosotros la auditoría debiera ser una revisión del proceso con miras a mejorar el proceso clínico, la atención de salud, que debiera estar desprovista de un juicio personal, no ser sancionatoria en el fondo, como son las investigaciones sumarias, los sumarios administrativos. Pero no de forma infrecuente nos encontramos con ciertas auditorías que tienen un poco ese carácter sancionatorio. Y a mí personalmente me parece que no, quizás no es el mejor amigo en la mediación, porque ya entramos con un prejuicio, entramos con una visión acerca de la responsabilidad de una de las personas, del reclamado en este caso. Y quizás se distorsiona un poco este proceso de comunicación directa para conseguir soluciones comunes, porque estas soluciones no descansan en el juicio acerca de la corrección de la conducta médica. Los acuerdos descansan en la voluntad de evitar un juicio futuro que puede tener un montón de motivaciones, no solo lo que el médico íntimamente o el paciente íntimamente cree acerca de si se hizo bien o mal el trabajo. Las auditorías impactan, a veces llegan y efectivamente determinan a veces la postura de las partes. Pero desde mi punto de vista, las auditorías debieran tener una orientación un poco diferente, y es a la revisión del proceso, que no sean sancionatorias como aparecen algunas. Esa es mi opinión. Gracias. Jorge, ¿quieres complementar algo respecto a las auditorías? O sea, a mí me parece que yo creo que hay que entender que por ahí alguien comentaba que como que el gold standard frente a los desafíos médicos es la Lex Artis, ¿no?, que es algo que hemos transmitido desde el área de docencia de FALME junto con nuestros abogados, como la clave, como la piedra filosofal, ¿no?, a partir de la cual orientarnos. Y la construcción de la Lex Artis, a mi juicio, está asociada a una serie de procesos clínicos, procesos médicos, que son fundantes del desarrollo nuestro profesionalmente. Y a mí me parece que la auditoría tiene ese valor. Por cierto que para efectos de la mediación, sin lugar a dudas, la auditoría opera como un prejuicio, ¿no?, como un juicio anterior, y la mediación no está orientada a resolver un juicio. Por lo tanto, no debiera ser parte como de este proceso, pero sí debiera ser parte de los procesos de construcción de conocimiento, de aprendizaje y desarrollo médico, con los cuales hay que convivir y trabajar. Mi experiencia es que la auditoría médica bien hecha, con un criterio formativo, con un criterio de identificación de procesos que hay que estar permanentemente revisando y protocolizando, es clave para justamente evitar tener riesgos de situaciones que puedan conducirnos a demanda. Pero no debiera participar de la mediación. Quiero recordarle además que en los procesos de calidad y de acreditación,
asociados a la seguridad del paciente, contemplan procesos de análisis permanente de información transparente respecto de los eventos adversos y procesos de análisis no punitivos que apunten a identificar los factores que determinaron ciertos resultados y cómo entonces crecer y mejorar respecto de ellos. A mí me parece que la auditoría juega un rol significativo también en esa misma dirección. Perfecto. ¿Me permite un minuto para tomarme una pregunta que hicieron en el chat que tiene vínculo con esto? Gloria San Miguel pregunta, Sí. ¿ibas a hacer eso también? Claro, en atención a que la mediación es secreta, efectivamente es secreta, pero los documentos aportados por las partes, los antecedentes, no son secretos. El secreto es respecto de las conversaciones que nosotros tenemos en las audiencias, de lo que las partes dicen, de su postura, de su voluntad de llegar a un acuerdo, de la oferta, de qué sé yo. Pero los documentos o todos los antecedentes que se lleven a la mediación no comparten ese carácter de secreto. Por tanto, la auditoría, si es llevada a la mediación, no es una forma de convertirla en un antecedente secreto. Va a ser público. O va a poder ser utilizado en juicio. Ese es el asunto. Gracias, Isa. Sí. Entonces pasemos a otro tema que tiene que ver con los acuerdos y las resoluciones de las mediaciones. Y llegó en el chat y llegó en el formulario también quién paga los acuerdos de una mediación y si existe un apoyo económico de Falmet en acuerdos de mediación. Isabel. Sí, a ver, todos los seguros de responsabilidad civil que hay en el mercado, no solo el seguro con el que trabaja Falmet, sino que también todos los seguros del mercado tienen obligación de concurrir cuando hay una sentencia de un tribunal que esté firme y ejecutoriada. Es decir, frente a la mediación no existe la obligación de la compañía de seguros de pagar. Ahora bien, en el caso nuestro, y como se hace también en otras compañías de seguro, o lo hacen otras compañías de seguro, se puede evaluar la concurrencia con todo o parte por la compañía para pagar el acuerdo. Lo que diferencia en nuestro caso de los demás es que esta evaluación que se puede hacer en mediación se hace con un criterio eminentemente técnico, médico, no comercial, como hacen los liquidadores de las compañías de seguros individuales. Aquí hay una participación, además de la compañía del directorio de Falmet, que son médicos, que van a evaluar el mérito clínico del caso y tomando ese antecedente junto con otros, por ejemplo, el monto solicitado, la gravedad del caso y otra serie de elementos, se puede tomar la decisión de concurrir al pago en la mediación y no esperar hasta un juicio. ¿Existe una entidad que fiscalice que los acuerdos tomados en mediación se cumplen después de un determinado plazo? A ver, no es que haya una entidad fiscalizadora, lo que pasa es que el acuerdo que se llega en mediación es un acuerdo que, de acuerdo a la ley, tiene el valor de una transacción. La transacción es un contrato que es obligatorio y que si las partes que están obligadas a hacer algo, en este caso a pagar el acuerdo, a dar la prestación comprometida o lo que sea, no cumple, la persona tiene la posibilidad de exigir ese cumplimiento judicialmente. Y esa es la forma de velar por el cumplimiento. Ahora, en mi experiencia, en un par de ocasiones he visto dificultades para cumplir el acuerdo, sobre todo cuando se trata de prestaciones médicas en hospital, que se ha retrasado la implementación del acuerdo, cosas de ese orden, pero no es algo frecuente para nada. O sea, yo lo he visto un par de veces nomás. Perfecto. Y yo creo que esta pregunta va a dar luces para que puedan profundizar en un par de aspectos, estimados. Dice acá, al indemnizar al paciente, pese a que queda demostrado que no hubo negligencia ni mala praxis, ¿está bien indemnizar, aun cuando haya quedado en la mediación esto de que no hubo un dolo o una malintención? No sé si se entiende la pregunta. Sí. A ver, en efecto, como hemos dicho a lo largo de esta entrevista, la razón para llegar a acuerdo no es única. Hay varias razones por las cuales nosotros podríamos considerar beneficioso o el médico querer un acuerdo. Y no necesariamente pasa porque estimemos que el médico actuó incorrectamente. Muchas veces, teniendo absoluta tranquilidad respecto de que el médico actuó bien, nos parece conveniente un acuerdo porque, por ejemplo, con muy poco esfuerzo estamos solucionando un problema, en el caso, por ejemplo, de prestaciones de salud. O, por ejemplo, porque el costo de enfrentar un juicio
el costo personal de enfrentar un juicio es tan alto para el médico, quizás podría preferir, mira, prefiero solucionar este asunto acá y no estar varios años pensando que tengo un juicio detrás, qué sé yo. Hay muchas razones y muy subjetivas para llegar a acuerdos, y básicamente la conveniencia de ese acuerdo no va a depender del caso concreto. Así que no es que estemos indemnizando a un paciente cuando no hay faltas a la lex artis. El concepto no es indemnización, esto es un acuerdo, nada más, es satisfacción de un interés mutua, no es una indemnización por responsabilidad. Perfecto. Eso es lo que busca el juicio civil, digamos. Claro, para eso está el juicio. Otra consulta es, ¿cómo lidiar con una demanda colectiva donde a uno lo involucran de pasada y esta mediación sale fallida? Ya, es que como lo había dicho en algún momento, ni el consejo ni la superintendencia van a averiguar si es que el médico participó o no. Y el médico que llega de respirón, que a veces pasa, entre un montón de médicos que aparece yo no participé o yo fui segundo cirujano, qué sé yo. Y lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar la instancia de esa mediación y vamos a participar en ella para poder aclarar este asunto. Porque aquí lo que importa es que el paciente cree que el médico le ha causado un daño y el paciente cree que el médico ha tenido una participación relevante. Por tanto, va a ser la mediación el momento preciso para aclarar esa dificultad. No sacamos nada con pedirle al consejo o a la superintendencia que haga un filtro antes, que no van a hacer, porque además perdemos esa opción. Gracias, Isabel. Dame... Bueno, dale, Jorge. No, es que yo creo que estaba pensando a propósito de esta pregunta y otras que aparecen ahí. Nuestra opción no es que no tengamos mediaciones, no es que no tengamos demanda. Nuestra perspectiva es que esas son instancias en las cuales, en el caso del juicio, probar nuestra inocencia, y en el caso de la mediación, un espacio de reconstrucción de una relación. No hay que tenerle miedo a que aquello ocurra, ¿no? Más bien hay que tener la capacidad de utilizar esa condición en la cual nos hemos sentado. Lo digo a propósito de este colega que dice, bueno, yo iba pasando por ahí y me metieron en el equipo responsable de no sé qué. Dos cosas. Uno, puede que efectivamente no haya tenido ninguna participación y sea un error, y la mediación o el juicio será la oportunidad donde va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no estaba ahí. Y punto. Y con eso se cierra ese capítulo. Y lo segundo es que hasta es posible de que el reclamo fundamental, que es que ese equipo que me atendió hizo tal cosa con la cual hoy día tengo tal consecuencia, también puede ser un error de interpretación o de percepción de parte del el paciente o sus familiares. Por lo tanto, no tenemos posibilidades de evitar, ¿no?, necesariamente los juicios, necesariamente. Yo creo que sí hay alternativas, con una buena construcción de relación, con hacer bien las cosas, hacer bien la pega, siempre da más posibilidades de evitar que de producir conflictos en las relaciones. Pero dicho eso, y entrando en lo otro, el que nos acusen erróneamente no lo podemos evitar. Mejor que sea en una mediación, mejor que sea en una demanda judicial, que en las redes sociales, porque por último en esos espacios nosotros podemos probar. En las redes sociales definitivamente quedamos estigmatizados y ni siquiera recomendamos meternos en esa área, ¿no? Pero esta es una oportunidad en donde sí podemos probar que efectivamente es error la acusación que se nos ha planteado o lo que se nos señala como responsable. Muchas gracias, Jorge, por los énfasis. Isabel, queríamos preguntarte sobre la trayectoria que tiene Falmed en mediación en Chile. ¿Cuántas cifras, o sea, si nos puedes contar un poco cuántas mediaciones históricas ha atendido Falmed, cuántas de ellas llegan a acuerdo,
cuántas de ellas no, y finalmente pasan a juicio. Y en general, si se ha observado algunos cambios durante los últimos años, algún aumento, algunas diferencias quizás entre regiones, no sé, versus la realidad de la región metropolitana. Te dejo ahí la palabra para que nos cuentes lo que dicen las cifras. A ver, nosotros tenemos contabilizado desde el inicio del procedimiento de mediación hasta el cierre del año 2019, 3.380 mediaciones en total. Y el año pasado, o sea, el 2019, ingresaron a Falmet 578, de las cuales, 578, de las cuales 287 fueron solo de la región metropolitana. Está más o menos dividida la participación de mediaciones de la metropolitana y del resto de las regiones en suma. Sobre nuestras cifras en términos de acuerdos, el año 2005, o sea, al inicio del procedimiento, los acuerdos estaban alrededor del 6% del total de mediaciones. Y nosotros hemos visto que este número ha ido aumentando progresivamente, además del número de mediaciones, por supuesto, que ha ido aumentando considerablemente. Pero en los últimos 6 años, en los últimos 6 años, este 6% se ha transformado más o menos en un 14% año a año de acuerdos totales respecto del total de procedimientos que se inician. ¿Qué otra cifra te puedo compartir? O sea, han ido aumentando los acuerdos. Han ido aumentando los acuerdos progresivamente, sí. De un volumen de crecimiento, de un volumen en donde el denominador también ha crecido. ¿Vale? Exacto. O sea, el número de acuerdos ha crecido enormemente. En total ha crecido significativamente. Claro. Claro. Otro dato que les puedo compartir y que es bastante relevante es que cerca de solo el 20% de las mediaciones que fracasan se judicializan, que eso es algo que habíamos abordado un ratito antes, pero que es bueno siempre recordarlo, para no tenerle tanto miedo a no llegar a acuerdo, porque no llegar a acuerdo, como lo hemos señalado un montón de veces, no es un fracaso de la mediación, al contrario, y vemos que solo menos del 20% terminó convirtiéndose en un juicio. También podría comentarles que el 73% de las mediaciones judicializadas comenzó dentro de los 2 primeros años después del término de la mediación. Eso es básicamente las cifras como más relevantes que podemos compartir. Gracias, Isabel. Solo consultarte, tú estuviste en Valparaíso y después te fuiste a la región metropolitana. ¿Es tu impresión que en regiones se conoce la mediación? Ya a esta altura, después de casi 15 años de mediación, ¿es una instancia reconocida por los pacientes o es algo que todavía no acuden? La mediación es un procedimiento muy extendido y reconocido por los pacientes, y no solo por los pacientes, sino que es algo que suele ocurrir cuando uno enfrenta al reclamante en la audiencia, te señala que en el mismo hospital le dijeron que fuera mediación. Los mismos prestadores están súper conscientes de la existencia de la mediación, y no solo el paciente, su familia, su entorno, el que lo conoce, sino que también dentro del mismo recinto hospitalario se establece como un mecanismo de resolución de conflictos y terminan llegando los pacientes por ese tipo de recomendación. En regiones a mí me parece que es sumamente frecuente, tanto como acá. Gracias. Y con esto vamos a pasar a las últimas consultas, y con eso quizás se puede contestar una pregunta que nos hicieron respecto a cuál es la posición que tiene Falmet respecto a las mediaciones. Y de esto nos preguntaban si la mediación de alguna forma surgió como una iniciativa de parte de Colegio Médico. Isabel. Sí, tanto Colegio Médico como Falmet fueron promotores desde el inicio de la mediación como método alternativo de resolución de los conflictos en el ámbito sanitario. La Fundación apoya no solo la existencia de la mediación, sino que la participación y todo el provecho que se le puede sacar para el médico y para el paciente en este procedimiento. No solo nos parece como válido que exista la mediación, sino que también deseable, porque en el fondo nos da una oportunidad no solo estratégica de saber qué es lo que opina la contraparte, qué antecedentes tiene para un juicio, cómo evalúo mi riesgo, que son cosas que uno naturalmente va a hacer dentro del procedimiento, pero que a mi juicio son cuestiones secundarias. Aquí lo principal es tener esta opción de resolución de conflicto y evitar un juicio costosísimo. Costoso no estoy hablando necesariamente en lo patrimonial, que lo es, sin duda, los juicios son caros.
pero es costoso en lo personal. Es costoso para el paciente, para su familia, para el médico, para su entorno. Por tanto, en la Fundación apoyamos firmemente la mediación, creemos que es un súper buen mecanismo, que es una instancia donde se puede obtener mucho provecho. Por tanto, FALMED y el Colegio Médico desde el inicio del procedimiento han estado apoyándola y promoviéndola. ¿Considera la negociación directa y la firme transacción notarial como una alternativa mejor que la mediación? Un poquito tocamos ese tema antes, yo considero que no es mejor, es distinto. Es una cuestión completamente diferente y va a depender del caso concreto. Hay ocasiones en las que va a ser una excelente posibilidad firmar una transacción directamente y resolver el conflicto ahí sin pasar por mediación. En otras ocasiones no vamos a tener esa oportunidad y depende del caso concreto. Jorge, respecto al futuro, que también recibimos consultas sobre el futuro de la relación médico-paciente. Una opinión nos decía que frente a la posibilidad que vayan aumentando las demandas por parte de los pacientes, ¿se terminará siendo una medicina a la carta? Preguntaba alguien. Nos preguntó otra persona si la judicialización, y que algo tú adelantaste antes, ha sido nociva o puede de alguna forma dar luces de cómo mejorar la calidad de la atención médica, y si las escuelas de medicina educan correctamente en la relación médico-paciente. Quiero partir agregando algo a propósito de lo que decía Isabel respecto de nuestra postura frente a la mediación. Pero más que nuestra postura, que yo creo que la dejó clara la Isabel, uno de los mejores construcciones que se han hecho en los sistemas de salud con predominio público en Reino Unido, es un sistema muy parecido a la mediación nuestra, que es un conjunto tripartito, médicos, universidades, entidades formadoras de salud y representantes de la población, que se reúnen en un espacio que se llama el British Medical Council, que tiene casi 90 años, y que es un espacio donde los médicos se adscriben voluntariamente a ser parte de él, de tal manera que opera como un espacio de mediación al cual se adscriben voluntariamente, pero por cierto, si se adscriben voluntariamente es vinculante las decisiones que tome el consejo, y si no están inscritos, ni lo puede proteger el consejo, ni tampoco tiene acción sobre ello, pero quedan al arbitrio de la única solución, que es la solución legal. De manera que si uno mira esa experiencia, y esa experiencia tiene vigencia hoy día, es tremendamente bien evaluada por la población, es tremendamente bien evaluada por los equipos médicos y también por las universidades, por los cuerpos formadores de profesionales. Y ha ido creciendo hacia otras áreas de las profesiones de la salud. De manera que a mí me parece que ahí hay un antecedente que es bien interesante, que opera de buena manera y que uno podría recogerla a lo mejor para sacar algunas experiencias en ese sentido. Por lo tanto, lo avala la historia, lo que hemos tratado de afirmar aquí. Yo creo que el hecho de que nosotros venimos de una relación tremendamente asimétrica, y esto no lo digo yo perceptivamente, sino que es lo que dice la gente que se ha dedicado a estudiar la relación médico-paciente en profundidad, que estamos evolucionando hacia una relación en donde el espacio de autonomía del paciente se ha ido acrecentando, y la asimetría, la dimensión de la asimetría que existía entre la decisión médica y la del paciente se ha ido equilibrando, se ha ido haciendo un poco más horizontal. Y sí puedo decir que no hay ninguna razón para no pensar que ese espacio de demanda de autonomía y de participación y de deliberación va a ir incrementándose, porque las sociedades van creciendo en esa dirección,
y no hay ninguna, y si bien hay reversiones autoritarias en el mundo, de todas maneras el curso de la historia va hacia espacios de mayor democracia, hacia espacios de mayor participación y de una interacción mucho más participativa. De manera que a mí me parece. Pero eso no necesariamente conduce inevitablemente a la medicina a la carta. Si nosotros hacemos bien la pega, a sujetos a lo que hemos estado insistiendo permanentemente, a la Lex Artis, cuyas definiciones de qué es lo que corresponde a la Lex Artis, ni la justicia, ni la mediación, ni los pacientes nunca han puesto en cuestión que sea una atribución nuestra. Lo que pasa es que hay que construir responsablemente lo que son esas orientaciones, de tal manera que nos vayamos construyendo respuestas en el marco de esa estandarización de conductas. Por lo tanto, creo que no es posible pensar ni económicamente, ni desde el punto de vista de la construcción de modelos de sistemas de salud, lo que uno podría llamar la medicina a la carta, ¿no? Eso no tiene viabilidad, no tiene sustento, ni tampoco es lo que la gente aspira. Lo que la gente aspira a que nosotros sigamos ocupando el rol que nos corresponde, que es definir lo que es correcto hacer en medicina, y eso que es correcto hacerlo, hacerlo bien. En tanto nosotros sigamos construyendo eso, creo yo que podemos mantener el único espacio de poder que es legítimo, que es el del conocimiento, y eso compartirlo y transformarlo en un espacio de colaboración para responder a los problemas de salud de la población. De manera que yo creo que hay un desafío, pero un desafío que no necesariamente nos niega, sino que más bien nos sitúa en cuál es el espacio de desarrollo técnico que tenemos que hacer y de cómo hacerlo de buena manera. Quería eso. Y había otra pregunta que hay una pregunta ahí que yo simplemente voy a decir que la dejemos para otra entrevista, que es la pregunta de Alberto, y que tiene que ver con si uno debiera ir avanzando en la construcción de una suerte de contrato. Lo digo porque me puse a pelear una vez con Juan Carlos Bello a propósito de mi concepción de contrato y la concepción de contrato que él tiene, de manera que si yo logro abrir este tema, decir algo, el riesgo es que me demande. Y no quiero tener problemas con amigo Juan Carlos Bello. Pero Alberto, creo que es un tema tremendamente interesante y nos comprometemos a tomarlo en la profundidad que eso implica, pero ciertamente preferimos prepararnos, estudiarlo y hacer un estudio comparado de algunas experiencias y nos comprometemos a tomarlo en algún minuto. Gracias, Jorge, por responderle con toda la honestidad al doctor, que nos dejó sin duda una tarea. Así que sí, ahí estamos. Jorge, el desarrollo de los comités de mediación hospitalarios, ¿qué percepción tienes tú respecto a eso? Y un poquito relacionado con eso, creo yo, Isabel, ¿cuál es el rol que tienen las áreas jurídicas de los hospitales en las mediaciones? Jorge primero, entonces, y después sí. Isabel. Déjame saludar a mi amigo Manrique Camaño, que lo veo ahí en la pantalla, compañero del colegio y posteriormente compañero universitario y quiqueño de corazón, así que saludos, Manrique. Ahí está, sí. Gusto de verte. Y a otros tantos que han aparecido ahí, pero Manrique, imagínate, estudiamos en el Liceo de Iquique juntos, ¿cómo no comentarlo? Oye, mira, yo soy partidario de todos los espacios de conversación que podamos construir como una fórmula de ir construyendo la respuesta a los desafíos que tenemos por delante. De manera que los comités de mediación, de hecho los españoles tienen comités de mediación dentro de los hospitales y que cumplen roles intermedios antes de la mediación externa y que generan competencias en los equipos para evitar justamente los conflictos de la relación médico-paciente. De manera que creo que es importante. Sin embargo, yo creo que más importante que eso, creo que es una buena iniciativa, pero si vamos a terminar llenando desde comité.
Yo diría que más bien utilicemos los espacios clínicos que tenemos para ir construyendo los procesos de aprendizaje que requerimos para los desafíos que el tiempo de ahora nos plantea, en un país además en donde la salud se ha transformado en la prioridad, lo han dicho en todos los lados. Entonces a mí me parece que es súper, súper importante que nosotros seamos parte de la solución de las demandas que la población tiene, la ciudadanía tiene en materia de salud, porque creo que esa es una oportunidad que probablemente no todos los sectores tienen para aportar en una solución que hace tan crítica a nuestro país desde el punto de vista de la desigualdad. Gracias, Jorge. A Isabel le preguntaba respecto al rol de los abogados, en cómo asisten a los médicos de los hospitales previo a la mediación. Esa es una pregunta que nos hicieron muy iniciada esta conversación y la teníamos ahí pendiente. A ver, en mi experiencia en general, los abogados con los que me ha tocado participar en mediación, en la quinta región y muchos también en la metropolitana antes, la verdad me ha parecido que son bastante colaboradores con el médico como reclamado, llanos a entregar información, a conversar. De hecho, lo primero que va a hacer el abogado del hospital o del servicio es preguntarle al médico qué pasó. Que va a ser la primera fuente de información. Por tanto, tiene que haber un vínculo más o menos fluido y de colaboración entre el abogado de la institución y el médico como reclamado. Nosotros, a su vez, también tenemos bastante buenas relaciones con los abogados de hospitales, servicios y clínicas, no solo porque nos estamos viendo permanentemente, sino porque también tenemos un objetivo común. Más allá de que ciertas defensas en lo judicial traten de distinguir entre la conducta médica y la obligación de la institución, sobre todo en el ámbito privado, que muchas clínicas dicen, mira, yo soy un hotel, yo te di todo, pregúntale al médico. En el fondo todos sabemos que todos tenemos el mismo objetivo y es explicar la atención médica, defender la corrección de la atención médica. Por tanto, naturalmente se va a dar una colaboración entre el abogado de la institución, nosotros y el médico, y eso es lo más frecuente. Gracias. Y para terminar, me gustaría la opinión de ambos si creen que la instancia de la mediación, y dado que ya lleva un historial en el país, tiene algunos espacios, algunos ripios, algunos detalles que se pudieran mejorar, consideran ustedes a partir de la misma experiencia de la Fundación. Isabel, ¿quieres comenzar? Sí, puedo partir yo. A ver, ya transcurrido 15 años de que existe la mediación, naturalmente puede ser una oportunidad para valorar cómo ha funcionado, qué tan exitosa la consideramos y si tiene ciertas cosas que pudiéramos mejorar. Sin duda hay cosas que mejorar, como un detalle. Por ejemplo, a mí me encantaría que se resolviera definitivamente este problema que está dejando fuera del procedimiento de mediación algunos prestadores. ¿A qué me refiero? La ley de mediación establece que la mediación es susceptible de ser solicitada respecto de aquellos prestadores que forman parte de la red asistencial, que están definidos en el decreto ley número 2763. ¿Y qué es lo que ha causado? Que esto dejó afuera a ciertas instituciones como el Hospital Clínico de la Chile, el Hospital de la FACH, el Hospital Militar, qué sé yo, que no son parte de la red asistencial, a menos que estén actuando a través de un convenio en ese caso. Si uno revisa la historia de la ley, se da cuenta de forma clarísima que la voluntad del legislador es que fuera para todos los prestadores de salud sin hacer esa distinción. Lo que pasa es que se decidió optar por esa formulación en la ley pensando que era una fórmula genérica, para no mencionarlos a todos. Y bueno, y quedamos en la situación en la que termina un grupo importante excluido de este procedimiento. Necesita ser reparado, por ejemplo. Me gustaría que se avanzara también, quizás extender un poco los plazos de la mediación, porque 120 días como máximo parece poco a veces para procedimientos complejos cuando lo comparamos sobre todo con el largo de un juicio. 120 días no es nada. Cosas de ese tipo quizás se podrían mejorar. Gracias, Isabel. Jorge. No, totalmente de acuerdo con Isabel. Yo creo que lo mejor es generar espacios de conversa respecto de cómo ha sido la implementación, un diseño en el legislador y en el ejecutivo con algún sentido, y la pregunta que tenemos que hacernos todos
con antecedentes sobre la mesa, después de 15 años de implementación, es justamente convocar a una discusión en este sentido. Y entonces aprovechamos de decir que, como Falmed, estamos bien interesados en generar para el próximo año un seminario de evaluación en donde podamos convocar a distintos actores con el objeto justamente de aportar antecedentes que pudieran ser de abogacía justamente para entregar de esa manera información que pueda ser útil a los ajustes que pueda hacer. Sin lugar a dudas ha sido elevada el uso del recurso, por lo tanto creo que hay condiciones para hacer una buena evaluación de ello. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Y gracias a las 52 personas que nos han acompañado durante 1 hora y media de este jueves 12 de noviembre. Les recordamos que hemos cambiado nuestro horario habitual. Antes hacíamos nuestras entrevistas los jueves en la mañana y nos hemos abierto a esta posibilidad de hacer este esfuerzo especial de cambiar un horario vespertino para llegar a otros públicos que no podían asistir en la mañana. De todas formas, este material está grabado, así que en esta ocasión vamos a poder subir después el material y compartirlo con ustedes. Desde ya dejarlos invitados a nuestro Twitter, a nuestra página web y a nuestro YouTube, donde constantemente nosotros vamos informando de las actividades que realizamos y subiendo material que consideramos de interés para ustedes. Quiero agradecer especialmente a Isabel Salas, a la abogada, por toda la entrega y profundización en estos temas. También al doctor Jorge Lastra, que está, yo sé, especialmente emocionado porque tiene además a su compañero acá, Viquique, así que creo que nada agradece más y llena el corazón que encontrarse con gente que uno no ha visto, más después de estos meses especiales y difíciles que han sido los de la pandemia. Así que espero que eso haya sido también gratificante para ti, Jorge, y en lo personal, gratificante que nos hayan acompañado todo este tiempo y la discusión súper rica que se dio dentro del chat. Hemos intentado integrar la mayor cantidad de preguntas, algunos temas implicaban ya salirnos un poquito del tema de la mediación, pero nosotros estamos súper atentos a sus comentarios porque los vamos incorporando para ver si dan para alguna entrevista o si dan por algún reportaje, para seguir profundizando y en el fondo responder las inquietudes que ustedes nos hacen llegar. Después de esto, de hecho, nosotros les vamos a hacer llegar una evaluación para que nos hagan sus comentarios respectivos al encuentro de hoy día, esperando que haya sido de su satisfacción y dejarlos invitados para 15 días más, un jueves que queremos tocar el tema de las vacunas. Así que desde ya los dejamos invitados, les vamos a confirmar la hora, pero probablemente va a ser en este mismo horario, jueves, creo que es un jueves 26, así que apenas les lleguen las invitaciones, recuerden reservar su cupo, mandarnos sus preguntas y nosotros procuramos integrarlas durante la entrevista en vivo. Muchas gracias, a nombre de la Fundación y del área de docencia que me toca representar. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, al equipo de periodistas que está detrás también llevando la información al Twitter, a los abogados del departamento del área jurídica que también participaron respondiendo atentamente al chat y por supuesto reitero el agradecimiento a nuestros dos expositores.